Muy bien, buenos días a todos, es un gusto saludarlos una vez más. Hoy tenemos un invitado muy especial acá en la página. Saludamos también a los que estarán viendo esto a través del canal de YouTube, como también en el podcast Doctrina y Devoción. Es un privilegio llegar hasta diferentes países trayendo literatura que será de provecho para ustedes y conociendo también a sus autores. Hoy nos acompaña pues un hermano que está al otro lado del mundo y que está hoy con nosotros para compartir sobre su libro, también hablarnos sobre el proceso que ha sido escribir este libro y muchas cosas más que estoy seguro que serán de provecho y de edificación para ustedes. El libro que vamos a estar conociendo o tratando someramente es el libro titulado Introducción a la Crítica Textual del Nuevo Testamento. Nos acompaña hoy el profesor Ernst Walder, quien es el autor. Y déjenme decirles que esta charla va a estar muy interesante y espero que se puedan unir, puedan dejar sus preguntas. Al final vamos a tener un espacio para que ustedes reciban una breve respuesta de parte del invitado. Y también si están hoy durante la entrevista podrán tener la posibilidad de adquirir o de ser ganador de una copia digital del libro de nuestro hermano y profesor Walder. Así que pendientes de la dinámica, durante la entrevista vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes sepan cuál es el punto de dinámica. Antes de todo, quisiera hacer yo una pequeña presentación de nuestro invitado. El profesor Ernst Walder es educador de profesión, estudió teología en la Universidad de Basilea, Suiza, ejerció la profesión de educador en Suiza y en Bolivia, fue profesor del Instituto Bíblico Superior de Huánuco y en el Seminario Evangélico de Lima. Es presidente del programa de educación teológica por extensión ETE en el Perú. Así que es un gusto tenerlo hoy acá, profesor. Gracias por su tiempo. Y no sé, tal vez usted también nos quiere contar un poco sobre usted. Ya, buenos días en El Salvador, buenas tardes acá. Es un gusto saludarle y es un gusto para mí poder relacionarme de esta manera con, como usted dijo, otra vez al otro lado del mundo, aunque he vivido casi 30 años en aquel lado del mundo, donde es América Latina y América Central. Y es un placer para mí poder compartir algo de lo que me ha fascinado y que Dios me ha guiado para estudiar más a fondo, estando en el Perú. Sí. Muy bien, muchas gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Para los amigos que se están conectando, hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante y que creo que es muy propicio para los tiempos, para las épocas que vivimos. Sí, profesor, tiene usted razón. Allá son, creo que, bueno, las 5 de la tarde, ya Así va, es. ya va cerrando el día por allá. Yeah, Así sí. que bueno, profesor, hablando de libros y todo esto que usted ha sido su pasión, seguramente el leer y enseñar. Cuando empezó a leer el Nuevo Testamento, ya sea de joven o aún incluso en la vida adulta, ¿hubo algún personaje histórico, personaje del Nuevo Testamento que usted quisiera haber conocido, aparte de Jesús, porque creo que todos quisiéramos Sí. conocer a Jesús? Sí. Pero aparte de Jesús, nuestro Señor, ¿qué otro personaje usted hubiese querido conocer y por qué? Ya, siempre me ha fascinado un personaje que no es tan conocido, que es Bernabé. Um, bueno, creo que tiene que ver con mi propia personalidad que me ha fascinado, pero eh, cuando leo el libro de Hechos, entonces leo que lo llaman hijo de ánimo, que es honesto en cuanto a, pues se lee eso en Hechos 4, como vendió un terreno y trajo todo lo que ganó a los pies de los apóstoles, y es una bueno, un contraste con lo que sigue en el capítulo 5 con Ananías y Zafira, eh, que es otro ejemplo, pero Bernabé era honesto. También se lee que era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo, firme en la fe. Y
Esas características así explícitas de un personaje se ve muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Pues, se puede deducir que tiene un carácter así, pero específicamente hijo de ánimo, y hombre bueno y el Espíritu Santo, no es muy frecuente que la Biblia diga eso. Y lo que más me ha sorprendido, que más me ha fascinado es que obviamente siempre tenía un espíritu de servicio, no quería sobresalir, resaltar, estar en primera plana, sino me imagino que viajando con Pablo no siempre ha sido fácil para él, pero lo hizo y lo hizo humildemente y me fascina, me hubiera gustado preguntarle cómo ha sido la experiencia con Pablo, porque bueno, tenemos nuestro criterio en cuanto a Pablo y nuestra imagen, pero me hubiera gustado preguntarle a ver cómo ha sido hacer todo un viaje con el apóstol Pablo. Sí, interesante. La verdad es que eh, no sospeché ese personaje realmente, pero es muy bueno y qué bendición poder encontrar estos personajes que nos inspiran, que nos motivan, ¿no? Y ese detalle también, cómo era el apóstol Pablo, ser cercano a él, ¿verdad? Estar Sí, cercano a sí. él. Así que hablando del Nuevo Testamento, profesor, y todo lo que compete al estudio del Nuevo Testamento, hay un asunto, un tema que para muchos al otro lado, y quiero hacer un breve paréntesis aquí, y el profesor a lo mejor explaya o explica un poquito más esto, y es que a lo mejor a algunos que están al otro lado, que por primera vez escuchan la palabra crítica textual, podrían estar pensando que estamos criticando, en el sentido negativo de la palabra, a la Biblia, o como señalando o haciendo cosas extrañas contra ella, porque podríamos asociar la palabra crítica con señalamientos o prejuicios. No obstante, cuando hablamos de crítica textual, estamos hablando de un asunto, de un tema relacionado a la hermenéutica, a la exégesis, que tiene que ver con los textos griegos, y ya el profesor nos dirá un poco más durante esta entrevista. Así que no se sorprendan con la palabra crítica porque no se está usando en un sentido peyorativo o negativo. Así que, profesor, cuando usted comienza este proyecto de escribir este libro sobre crítica textual del Nuevo Testamento, ¿cuál fue su motivación y cuál fue o qué le llevó a profundizar en este tema Uh-huh. particularmente? Yeah. Bueno, en primer lugar, nunca ha sido mi idea escribir un libro. Lo enseñaba y me gustaba enseñar, y este diálogo entre estudiante y profesor sobre los temas me fascinaba, pero algún día alguien me pidió que escribiera un libro porque casi no hay nada en el ámbito de habla española sobre este tema. Hay en inglés, hay en alemán, pero era muy difícil, casi imposible encontrar algo. Lo voy a mencionar después, otra obra más que hay, pero entonces, ya, me hice al trabajo para escribir el libro. Pero el tema en sí lo encontré al dictar clases sobre griego. Bueno, primero dedicaba bastantes años a elaborar un material didáctico para aprender el griego del Nuevo Testamento, pero al hacer ese trabajo me daba cuenta que dentro del Nuevo Testamento en griego hay un tema que es que se ha encontrado a lo largo de los siglos diferentes manuscritos. No se puede negar eso, es un hecho. Se puede ver esos manuscritos en diferentes museos, mayormente son museos hoy en día, donde se exponen los libros y se puede ver en concreto que hay diferentes manuscritos. Entonces, me di cuenta que hay esos manuscritos y
en base de eso, que todos están, bueno, los más antiguos están en griego, se está haciendo una evaluación del texto del Nuevo Testamento. Y esta evaluación, con el término técnico, se llama crítica, crítica textual. Entonces, es dentro de la enseñanza de griego que me encontré con este tema. Y más específicamente, cuando traducíamos a veces textos, entonces, bueno, voy a empezar de otra manera. Antes, paralelamente al griego, también dictaba cursos de exégesis, pero era exégesis sin griego, era en base de la traducción en castellano. Y el primer paso para hacer la exégesis en castellano es leer diferentes traducciones o diferentes versiones. Y al hacer eso en el curso de exégesis, entonces comparamos diferentes versiones y encontramos ciertas cosas. Por ejemplo, leíamos el NBI y en Hechos 7 o 8 omitían un verso. No existía en el texto de la versión. O en otras traducciones sí existía la traducción, pero al final de la página decía, este texto no está en los manuscritos más antiguos. A veces no había ningún comentario, simplemente al comparar las dos versiones, parecía que los traductores han usado diferentes bases para la traducción de un cierto verso o de ciertas líneas. Entonces, todo eso me llevó a pensar, ya, pero si un lector que no sabe nada de los manuscritos lee una versión en español así, entonces se va a sentir inseguro qué está pasando. Porque pueden escribir que este texto originalmente no está en la Biblia o no está en el manuscrito, o por qué pueden simplemente omitir un verso. Y entonces eran diferentes problemas que al final me llevaron a decir, bueno, hay que ofrecer al interesado y sobre todo a los pastores, a los líderes de la iglesia, hay que ofrecerles una base para aclarar cómo es el asunto. No es para aumentar la duda, sino para justamente disminuir la duda, para dar una explicación que el lector no tiene que tener miedo o que no está pasando nada con el texto bíblico en sí. Y todo eso al final resultó en este librito. Interesante ese abordaje porque cuando yo leí el libro encontré esto de que era muy accesible. Realmente yo comentaba con algunos hermanos que el tema en sí, eh, a lo mejor quizás estaba consultando libros que requerían un conocimiento introductorio, un conocimiento más básico, y me encontraba con ideas que no comprendía bien, pero con su obra, y siendo muy honesto, veía que era como una especie de clase, como interactivo, eh, como vamos a ir poco a poco, y creo que al final esa sensación nos queda de que es discurre de la mano de un maestro, de un profesor realmente, porque va aclarando los conceptos que al principio pueden ser bastante complejos para muchos lectores. Y cuando usted trabajaba en esta obra, profesor, ¿hubo alguna idea que tal vez lo cautivó más que otra? Porque usualmente sucede así, ¿no? Que los autores o los escritores mientras escriben, hay algo que quisieran dedicarle más tiempo. ¿Pasó esto mientras usted escribía este libro? Bueno, es que lo que pasó es lo siguiente. Leía otra obra en inglés y sobre todo cómo los teólogos empezaron a juntar manuscritos.
siglo XVI, XVII, XVIII, y que lo que hacían es tomaban los manuscritos y comparaban los manuscritos el uno con el otro. Y después hacían listas. En tal verso hay esta diferencia entre este manuscrito y este manuscrito. En este verso hay una diferencia entre este manuscrito y este manuscrito y este manuscrito. Entonces hacían listas largas. No decía o no se hacía la pregunta cuál es el original o no. Simplemente hacían listas constatando que hay diferencia. Y llegó el momento donde un alemán, un teólogo alemán, Johann Albrecht Bengel, veía una lista así. Y bueno, había aproximadamente 30.000 diferencias. Y él era muy creyente, él era muy piadoso, bueno, lo que llamaríamos muy conservador en su fe. Y dijo, bueno, se asustó, ¿no? Me imagino que, bueno, 30.000 diferencias, bueno, entonces no puedo creer en la Biblia, si hay tantas diferencias, entonces, ya, bueno, ¿cuál es la verdad? Pero lo interesante es, eso me llamó la atención, es que él, bueno, hay dos opciones, ¿no? Uno puede decir, ya, no lo acepto, lo rechazo, esos 30.000, ya, bueno, son del diablo o no sirve, no lo tomo en cuenta. O decir, bueno, voy a estudiarlo a fondo y voy a ver cómo es. Y él sorprendentemente tomó la posición de decir, bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, deben encajar las 30.000 diferencias sin contradecir a la palabra de Dios. Y empezó a estudiar y detectó por su trabajo, porque es la primera vez que alguien no solamente hacía listas, sino también evaluó las diferencias. Entonces llegó a la conclusión que en esas 30.000 diferencias prácticamente no hay nada que se contradice en cuanto a la doctrina. Encontró un montón de diferencias. Claro, académicamente son diferencias, por ejemplo, donde dice Dios Padre. Y en otra dice nuestro Padre, el Dios. Ya, bueno, pero es que doctrinalmente es lo mismo, ¿no? Entonces se dio cuenta que, ya, aunque son diferencias, pero son diferencias que no son tan importantes. Y lo que me gustó, lo que me agradó es que se tomó el trabajo de estudiarlo, de decir, bueno, lo acepto que hay diferencias, pero quiero ver cuál es el fondo de esas diferencias. Porque a veces nosotros los conservadores tenemos la tendencia de lo que lo que no nos gusta lo rechazamos tajantemente y no nos tomamos el tiempo de estudiarlo, qué está detrás. Pero él lo hizo y él, por su trabajo, entonces se empezó a no solamente constatar que hay diferencias, sino también a evaluar las diferencias, si son algo importante o algo secundario, porque claro, académicamente si falta un punto es una diferencia. Si es un error de ortografía es una diferencia, pero eso es académicamente, en el contenido no cambia nada. Interesante. Y pensando en esto que usted nos dice, una de las cosas que yo he encontrado, profesor, y tal vez usted lo ha atestiguado también, es que cuando hablamos de diferencias, porque es una palabra muy importante dentro de la crítica textual, cuando mencionamos esta palabra, hay algunas personas que argumentan que esto de la crítica textual eh, puede amenazar o puede atentar contra la autenticidad de las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque si le quitan o le ponen, hay mucha confusión al respecto. Y usted como maestro, como hermano en Cristo y que también ha dedicado tiempo
a conocer el texto bíblico, ¿cómo responderíamos a esta genuina preocupación que podría surgir de la ignorancia tal vez o quizás de la malicia? No lo sabemos, pero ¿cómo respondemos a aquellos que argumentan que la crítica textual puede amenazar la autenticidad? Ya. Bueno, yo entiendo que un creyente normal, al escuchar en primer lugar el término crítica textual, y aunque la explicación que hay diferencias entre manuscritos, que esté asustado. Es lógico, ¿no? Porque lo mismo me pasó a mí cuando estudié teología. Creo que es una reacción normal. Eso está bien. Pero después, en primer lugar, como se dijo, ¿no? El término crítica no tiene que ver con evaluar negativamente a la Biblia y decir todo lo que está mal, sino simplemente es evaluar y hacerse pregunta qué está pasando. Entonces, al final se puede llegar a la misma conclusión, como siempre, que el texto es así, tal como se ha transmitido. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando preparaba las clases, entonces también estaba frente a este temor de los estudiantes. Y una cuestión básica, cuando usted me pregunta si la crítica textual puede amenazar la fe, es la pregunta, ¿qué tipo de fe? Prácticamente tenemos dos opciones en cuanto a la Biblia. La primera es la palabra de Dios, pero escrito por hombres. Y la segunda es la palabra de Dios caída del cielo. Esta segunda opción, bueno, la encontramos en el libro de los mormones, o encontramos en el Corán de los musulmanes. Bueno, por ejemplo, el Corán, si uno es un verdadero creyente, solamente se puede leer en árabe. Ni las traducciones son aceptables, porque ellos son conscientes que en las traducciones puede haber ciertos cambios, porque los dos idiomas nunca son iguales. Entonces, si es un libro, bueno, ya que el Corán es un libro dictado directamente por Alá a Mohammed, entonces no se puede cambiar nada. Es un libro en ese sentido sagrado. Pero hasta donde sepa yo, casi todos los creyentes cristianos creemos que, aunque es una palabra de Dios, pero tiene que ver también con un trabajo de los seres humanos. Y entonces, si eso es el asunto, entonces hay un trabajo humano en la palabra de Dios. Entonces, algo han hecho los seres humanos. Aunque, bueno, ahora hay una posición que dice que en los originales, quiere decir, cuando Marcos escribió su evangelio o Pablo escribió sus cartas, entonces, bueno, es una posición un poco extrema, pero existe, que en este momento el Espíritu Santo ha tomado la mano de Marcos o de Pablo para escribir, bueno, escribir con su mano lo que el Espíritu Santo quería que se escribiera. Entonces, es casi como el Espíritu Santo toma la mano y Marcos escribe con su mano, pero es el Espíritu Santo que le guía. Es el original. Ahora, yo cuando dictaba el curso de los manuscritos a mis estudiantes, hacía un ejemplo, un ejercicio con ellos. Les daba una hoja que había yo escrito con mis letras en griego y les daba la tarea de copiar. Cada uno de los estudiantes tenía que copiar de una u otra manera mi manuscrito. Y después de un tiempo que yo había establecido, entregarme su trabajo. Entonces yo juntaba todas las copias y las comparaba con la mía. Y usted se imagina cuántas diferencias había.
porque todo era a letra escrito a mano. Entonces, a veces el que quería copiar no podía leer bien qué letra era, entonces copiaba como entendía. A veces saltaban una línea, a veces se olvidaban una palabra. Entonces, yo podía decir a mis estudiantes, miren, aunque el texto original o el autógrafo, como se llama también, que quiere decir lo que había escrito Marcos o lo que había escrito Pablo, era perfecto, pero al copiarlo a lo largo de los siglos que también tenían que hacer los seres humanos, podrían haber ocurrido muchos errores. Para mí, lo sorprendente es que a pesar de tantas copias, de tantos procesos de copiar de un manuscrito al otro, no habían ocurrido más problemas, errores, porque humanamente deberían haber ocurrido un montón, mucho más errores o cambios y tener mucho más diferencias, pero lo sorprendente es que en la gran mayoría de los versos del Nuevo Testamento no hay ninguna diferencia. Es exacto. Eso se ha hecho desde el siglo I hasta el siglo XV. Son 1500 años de copia a mano y de que no haya más errores, para mí es un milagro. O podemos decirle una obra de Dios. Entonces, no es la crítica textual no es para asustar, sino es más bien para maravillarnos cómo Dios ha vigilado, ha acompañado a todo este proceso de copia tras copia tras copia, y no ha pasado mucho más que lo que tenemos hoy. Muy bueno. Creo, creo que los oyentes, los amigos que están al otro lado, aprovechamos de saludarlos y creo que deberíamos quedarnos con estas palabras de nuestro hermano. Es un milagro cómo Dios ha vigilado, cómo ha preservado esa revelación para nosotros y pensaba en esto y es digno de asombrarnos. Saludamos a los que están conectados a través de a la página de Facebook, también a aquellos que nos van a estar viendo a través del canal de YouTube y aquellos que van a estar escuchando a través del podcast Doctrina y Devoción. Gracias por estar acá. Estamos entrevistando al profesor Ernst Walder desde Suiza. Nos acompaña hablando sobre su libro, Una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. Y estamos aprendiendo, estamos retomando ideas que son muy importantes para nuestra fe cristiana y para el estudio de las Escrituras. Así que no duden en dejar su comentario o sus preguntas, porque al final tendremos un breve espacio para, si las hubiesen, hablarlas, conocerlas y poder solventarlas a lo mejor. Así que, profesor, hablando de todo esto, y mire qué maravilloso es el Señor, cómo preserva su palabra. ¿Qué beneficios tendríamos o tendría una persona al leer su libro sobre introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento? ¿Qué beneficios se lleva el lector? Aparte, obviamente, aprender, pero bueno, si yo pudiera compartirle como lector, el beneficio es, pude conocer o puedo conocer este tema de una manera muy, muy directa y sencilla, pero no es como el autor, ¿no? No es como el autor que nos cuente qué podríamos beneficiarnos. Bueno, en primer lugar, creo que no todos los creyentes van a leer este libro. Tampoco no es necesario, porque es algo poco especializado y no es tan fácil ponerlo en su contexto si uno no tiene una noción de manuscritos, una noción del griego. Y entonces, en primer lugar, no todos van a leerlo, pero yo pienso que sí es importante que los pastores y los que dirigen una obra dentro de la iglesia sepan algo del texto del Nuevo Testamento. Ahora, el beneficio más importante para mí es que ser consciente
de que las traducciones pueden variar. Pueden variar en textos que no presentan ninguna diferencia en cuanto, bueno, académicamente cuando se compara a los manuscritos, pero también pueden ser diferentes porque ya se ha usado diferentes manuscritos y se ha basado su traducción en diferentes manuscritos. Entonces, la ventaja es ser consciente que, bueno, mi fe no se basa en una sola palabra de un texto, o una sola frase de un texto, o un solo verso, sino se basa en el conjunto de que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero dentro de este concepto de que todo es la palabra de Dios, entonces hay que dejarse cierta libertad de que se puede traducir diferentemente, sin que eso signifique que tú eres, bueno, yo soy cristiano, tú no eres, sin condenar al que lo traduce diferentemente. Ahora, a lo largo de mi trabajo como profesor, claro, he encontrado diferentes posiciones, ¿no? A veces he escuchado prédicas que toda la prédica, toda la enseñanza se basaba en un solo verso, muy específico, y de ahí se sacaba todas las conclusiones como si fueran las únicas de toda la Biblia, ¿no? Pero si se comparaba con toda la Biblia, se tenía que decir, pero eso es, bueno, muy subjetivo, muy sui generis, ¿no? Y a veces nosotros, los teólogos, los pastores, tenemos no sé cómo llamarlo, una tendencia de querer descubrir una novedad, ¿no? Y presentarlo como algo que he descubierto que es extraordinario, ¿no? Y fácilmente eso nos lleva a simplemente encontrar una sola palabra en un texto del Nuevo Testamento, un tipo de traducción y pasar toda nuestra doctrina sobre esta palabra, este término, nada más, ¿no? Y el beneficio de este libro, junto con la comparación de traducciones, nos protege un poco contra esa tendencia de ser muy exquisito con nuestros descubrimientos, ¿no? En primer lugar, creemos en Dios y creemos que Él se ha manifestado a través de muchas cosas y también a través de su libro, que es la Biblia, ¿no? Pero creo que nosotros los cristianos no adoramos en ese sentido a la Biblia, sino adoramos a Dios. Y no adoramos a la Biblia como los musulmanes al Corán o los mormones a su libro mormón. Entonces, porque es un medio como Dios se comunica, pero este medio, dentro de ese medio hay ciertas libertades. Para mí es el mayor beneficio de todo lo Correcto. que tiene que ver con la traducción. Muy bien. Sí, mientras usted estaba dándonos esta respuesta muy importante, pensaba yo hace unos años, creo que eso ya ha cambiado bastante y qué bueno que este libro, este tipo de libros como el suyo se está produciendo. Pensaba hace ya como unos 10 años quizás o 9, no sé. Pero hubo un tiempo en que si usted utilizaba una versión diferente de la Biblia, sea NTV, NBI, era, pues no sé, era condenado prácticamente Sí, como, sí. y bueno, y se hicieron unos bulos, unos rumores falsos, ¿no? Sí. De lo que representaba el texto en sí. Y creo que tiene mucha razón usted que como los pastores, aquellos que predican, necesitan conocer este tipo de obra para poder dar respuestas más acertadas a sus fieles, a sus congregantes. ¿Puedo hacer un Y comentario más? sí, claro, Hasta donde sepa yo, no conozco ningún comité, ningún traductor de la Biblia
que, bueno, con una sola excepción que lo voy a mencionar después, que se haya propuesto traducir la Biblia con malas intenciones o con intenciones ideológicas. Todos los comités que conozco, todos los traductores de los que he leído, su deseo era traducir bien la palabra de Dios. Ahora, este bien podría ser más verbalmente cerca al texto original, pero con la consecuencia que es más difícil de entender. O puede ser más explicativo, entonces más comprensible, pero más libre en cuanto a su traducción. Yo conozco una sola traducción de la Biblia que es ideológica, que es una Biblia en alemán, que es una Biblia feminista. Pero aparte de eso, no conozco ninguna versión que sea ideológica, ¿no? Todos tienen el amor a la palabra de Dios y quieren traducirlo bien, aunque, ya como se dijo, ¿no? Aunque son diferentes. Sí, realmente. Acá en Latinoamérica, bueno, usted trabajó mucho tiempo también, algunas de las que se están popularizando un poco, pero a lo mejor sí tienen la misma base textual, son estas versiones mesiánicas, no sé si has escuchado un poco sobre esto, que tratan de orientar un poco hacia otros aspectos. Pero, profesor, hablando de este asunto de las versiones y retomando un poco lo que usted mencionó, usted decía que en sus clases sugería como comparar versiones. A lo mejor esta pregunta no estaba contemplada, pero sí que me ha llamado la atención. En sus ejercicios, profesor, y a lo mejor le sirve a alguien que está al otro lado, que no tiene conocimiento de griego, pues nunca ha tocado un Nuevo Testamento griego, ¿qué versiones podría utilizar alguien si quiere introducirse a este tipo de ejercicio? Ya. Bueno, lo que yo he hecho es, básicamente son 4 versiones, dos que tienen la tendencia a ser más exacto en cuanto al texto original, que es la Reina Valera o NBI, la nueva versión internacional, y 2 versiones más libres. Bueno, yo tengo acá la Biblia Vida Abundante, pero debe haber más que se conoce. Bueno, lo que siempre he dicho a mis estudiantes, que no usen Reina Valera del 60, Reina Valera del 95 y Reina Valera. Eso no 3 versiones de Reina Valera, sino de verdad muy diferentes versiones. Y mayormente si es posible 2 libres y dos exactos, porque tienen 2 diferentes ópticas. Y al comparar los textos es bonito que lo que se puede detectar, ¿no? Interesante. Bueno, nos deja este dato muy oportuno para aquellos que están al otro lado y dicen, bueno, yo quiero a lo mejor comenzar a estudiar un poco mejor el texto, aprender sobre esto. Y hablando o retomando un poco lo que veníamos sobre las diferencias, sobre las perspectivas, eh, este libro que usted ha escrito, profesor, aborda controversias, aborda los debates que a lo mejor son nuevos para algunos lectores y cómo esto puede, cómo su abordaje puede ayudar a los lectores a desarrollar un criterio sobre estos temas sin abrumarlos con tanta información técnica que desde mi experiencia, pues quizás fue algo que me desanimó cuando toqué un libro de Alan Black sobre este tema y la verdad no me quedé un poco corto, pero ¿cómo los lectores, profesor, qué encontrarán sobre los debates, sobre las diferencias en su libro y cómo ha usado usted estos temas para no abrumar a sus lectores? Ya. Bueno, en primer lugar quiero aclarar 2 cosas. En ese trabajo hay 2 pasos. El primer paso es comparar los manuscritos. Ahora, yo pienso que no se puede negar que hay diferentes manuscritos. Cuando alguien lo niega, entonces ya no hay base
para conversar. Porque es un hecho, es de tener manuscritos es algo objetivo, no es algo subjetivo, es que no lo creo o sí lo creo. Es que si uno no lo cree, que vaya a Londres, al British Museum, que vaya a Suiza, a Ginebra para la Universidad de Bodmer, o el Museo de Bodmer. Entonces, se puede ir y ver los manuscritos. Entonces, es algo objetivo que existen y se puede, cuando uno tiene la habilidad en la preparación, se puede ver los textos y compararlos. Ese es el primer paso. El segundo paso es la interpretación de las diferencias. Y eso sí es subjetivo. Claro, si uno lee los Nuevos Testamentos griegos, tanto Nestle Aland como el Greek New Testament, van a encontrar una posición de los editores, de los teólogos que han trabajado esos Nuevos Testamentos griegos. Pero si uno va al fondo de todo, es su posición. Y es cierto que ellos, bueno, para solamente ilustrar un poco, ellos toman como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son dos volúmenes grandes con casi todo el texto del Nuevo Testamento. Entonces, ellos lo toman como lo más fiel, lo más fidedigno. Pero aún así, y lo han hecho con toda sinceridad, con toda honestidad, con todo, bueno, todo lo que se puede hacer académicamente. A pesar de todo eso, es su posición y es una posición subjetiva. Puede ser que ellos también se equivoquen. Entonces, pero saber eso nos da la libertad para decir, ya, yo voy a estudiar los textos y si llego a otra conclusión confiando en Dios, confiando en el Espíritu Santo y queriendo servir a Dios, entonces no hay problema. Aunque saque otra conclusión que esos teólogos muy eruditos y muy famosos, ¿no? Entonces, porque nadie, ni el más sabio ni el más erudito, sabe qué exactamente ha escrito Marcos o qué ha escrito Pablo, porque todos los autógrafos se han perdido, lo que tenemos son copias. Entonces, en el peor de los casos, algo que uno piensa que no puede ser, sí es posible. Entonces, una versión que académicamente se rechaza puede ser al fin y al cabo la verdadera. Pero con todo eso quiero decir, los manuscritos son objetivos, pero la interpretación de las diferencias es algo subjetiva y nos da la libertad para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Creo que es importante decir eso porque a veces en esos libros de crítica textual casi se puede encontrar también un tipo de ideología, ¿no? Que esto es el verdadero manuscrito, o que ese es el texto del autógrafo. No es mi posición, yo pienso que nadie sabe, por eso podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, eso es como explicación inicial, ¿no? Ahora, ¿cómo he tratado de abordar los debates, ¿no? Pero en base a todo eso, creo que es importante que el lector que esté interesado lee los textos, estudie los textos, vea qué diferencias hay, ore y saque una conclusión. Entonces, bueno, he anotado como 3 ejemplos en mi libro para hacer ver hasta qué punto puede llegar ciertas cosas. Lo que no he hecho, lo reconozco porque pensé que es demasiado complicado. No he tratado los pasajes más famosos. Bueno, en cuanto a la diferencia, que es el final del Evangelio de Marcos, que es Juan 8, probablemente son los dos más famosos, y después primera de Juan 5, 7. Ya,
porque pensé que, bueno, para tratar eso se tendría que escribir otro libro, para ser académicamente honesto. Sí, Y ya, no, sí, y vamos a esperar ese libro también. sí. Eh, bien importante esto, las interpretaciones, decía nuestro profesor, eh, podemos tener diferencias, ¿no? En cuanto Sí, a esas variantes, ¿no? sí. Muy importante. Gracias, profesor, sobre compartirnos sobre esto. La verdad es que para aquellos que están comenzando en el tema, esta conversación, esta entrevista seguramente va a despertar su interés, su ganas de aprender sobre crítica textual y qué mejor no hacerlo que a través de este libro. Si me permite, profesor, estoy presentando acá en pantalla como una preview de su libro que está disponible tanto en Amazon como en otras librerías cristianas online, pero también ustedes pueden contactar a Ediciones Puma para que ellos les puedan proveer información de distribuidores locales en sus países. Bueno, acá tenemos una breve presentación. El libro está compuesto de aspectos introductorios, históricos, y luego ya algo que tiene que ver con el aparato crítico. Déjeme decirle, profesor, que para mí este último capítulo fue una sorpresa porque en español, así propiamente, no había encontrado un libro que me dijera cómo usar el aparato crítico o qué era el aparato crítico, así directamente. Y un ejemplo agregado, ¿no? Así que yo les animo, estimados hermanos, a que puedan adquirir esta obra. Bien dijo el profesor, a lo mejor no es para todas las audiencias, para todos, pero sí para aquellos que están dirigiendo la iglesia, que están predicando, que están enseñando. Es un tema muy importante por conocer y qué mejor que hacerlo de la mano de un autor que ha escrito en español sobre este tema. Así que les dejo ahí la inquietud. Bien, ya que estamos casi por cerrar esta conversación, quiero comentarles antes de seguir ya la parte final que Ediciones Puma estará sorteando o regalando 2 libros digitales de esta maravillosa obra que será de provecho para ustedes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en este momento? Muy fácil. Yo sé que a este horario muy pocas personas se están conectando, pero posiblemente después se conecten más. Lo que tienen que hacer, estimados hermanos, lo primero es seguir la página de Ediciones Puma y lo segundo es dejar aquí en los comentarios cuál es el personaje bíblico que nuestro profesor quiso haber conocido, que quiere haber conocido. Si ustedes quieren saber cuál es, tendrán que pues, ver dónde está esa parte donde él lo ha mencionado y dejarlo acá. Y los primeros 2 que respondan, pues tendrán derecho a la copia digital. Así que, repito, para ganar una copia del libro digital de nuestro profesor, lo único que tienen que hacer es seguir la página de Ediciones Puma, comentar cuál es el personaje del Nuevo Testamento que el profesor Walder quisiera conocer. Así que les dejo la inquietud para que ustedes trabajen en ello. Bien, profesor, ya estamos casi cerrando esta charla que personalmente ha sido de mucho provecho para mí y ha sido de mucho estímulo intelectual también. Y hablando también, cerrando ya de lo que hemos hablado de su obra, ¿qué autores, profesor, o qué obras influyeron en la edición de su libro o en sus clases? Y también, ¿qué libros podríamos leer después de leer el suyo Ya. como segundo paso? Bueno, lo que he usado, bueno, como dije, no hay muchos libros. Uh, prácticamente he usado 2. Uno es en inglés, es de Bruce M. Metzger, que se llama The Text of the New Testament. Es del año 1968. Y el otro es de José O'Callaghan, que es Introducción a la Crítica Textual del Nuevo Testamento, que es en castellano, y es del Verbo Divino de 1999. Entonces, no hay mucho más. Ahora, lo que quiero también mencionar es que Ediciones Puma también tiene un libro, no de mí,
sino de otros autores que tratan de la exégesis. Ya que he mencionado la exégesis, entonces ese libro dice exégesis, 10 pasos prácticos para interpretar la Biblia. Es de dos alemanes que se ha traducido y mi colega en Lima lo ha adaptado un poco. Pero ese libro da una introducción cómo interpretar y cómo estudiar bien textos bíblicos. Son 10 pasos y primero, claro, es justamente establecer el texto. Quería mencionarlo porque cualquier pastor, cualquier responsable en un grupo, seguramente tiene el deseo de saber cómo interpretar, cómo entender bien un texto bíblico, ¿no? Y ese es un buen libro que también está en ediciones Puma. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos acá sugerencias muy buenas para continuar leyendo. Así que, estimados hermanos, ha sido una conversación que el tiempo no se ha sentido, ya vamos sobre 50 minutos, así que hemos llegado al final de este tiempo, pero no sin antes, sé que al final algunos van a escuchar esto o verlo en otros canales y tendrán preguntas, pueden contactar a Ediciones Puma sobre el libro y tener más información al respecto. Saludamos a los amigos que han estado ahí, saludos Fred Mendoza, saludos también a Daniel hasta México, Juárez, gracias por haber estado acá. Y así aquellos que estuvieron por ahí, les agradecemos su presencia. Recalco nuevamente la dinámica patrocinada por Ediciones Puma. Si ustedes quieren tener una copia del libro digital de nuestro hermano Walder, lo único que tienen que hacer es seguir la página de Ediciones Puma en Facebook y comentar aquí cuál es el personaje del Nuevo Testamento que nuestro hermano quisiera conocer. Así que sencillamente al responder eso, yo me contacto con ustedes y nos ponemos de acuerdo para cómo van a recibir su libro digital. Así que esto estará abierto hasta que ustedes respondan, ¿verdad? Bueno, profesor, ya vamos en la etapa final, de hecho, así que algunas palabras que usted quiera compartir a la audiencia que lo escuchará en diferentes plataformas y antes de todo quiero decir que ha sido un honor tenerlo acá. Realmente pensé que por la cuestión del horario, ¿no? Se nos iba a complicar un poco, pero le agradezco mucho porque hoy domingo está con nosotros, sé que es un día familiar, día de actividades religiosas también, pero le doy muchas gracias por este tiempo de acompañarnos y compartir de su experiencia. ¿Algunas palabras finales, profesor? Sí, para mí es un privilegio, es un placer poder haber podido verle a usted en la pantalla y también conocerlo un poco y poder hablar sobre lo que de verdad es algo que no solamente me interesa académicamente, sino me es una carga de que si se interprete bien la palabra de Dios. Porque, bueno, yo vivo ahora en Suiza, donde sí, hay iglesias muy fieles a Cristo y hay muchas otras tendencias también. Sobre todo hay una tendencia de ya no considerar muy importante a Dios o lo que tiene que ver con religión. Entonces yo pienso que para el futuro es muy importante que amemos, ¿no?, a Dios, que también amemos a su palabra y queramos entenderla bien para alimentar a la iglesia. Bueno, yo veo acá en Suiza que, aunque son iglesias muy conservadoras, pero a veces el texto bíblico queda un poco de lado. Lo que es importante es un tema, pero ya no el texto. Y se usa el texto para simplemente ilustrar el tema, pero ya no se profundiza el texto. Y a veces eso me preocupa porque para mí conocer a Dios no solamente es a través de un tema, sino es a través del texto mismo. Y hacerlo bien
ya, me hace pensar muchas veces a dónde vamos como iglesia, ¿no? Y quisiera que vayamos bien, que seamos fortalecidos como creyentes y más fieles a Cristo, ¿no? Entonces, ese es mi deseo y le agradezco por la oportunidad para poder contribuir algo a esto. Gracias a Dios por todo y nos unimos también a su deseo, ¿no? De que la iglesia del Señor siga creciendo. Bien, bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta conversación con nuestro hermano Walter desde Suiza, hablando sobre su libro Introducción Crítica, una introducción crítica a la crítica textual del Nuevo Testamento. Saludamos también a los amigos que han estado desde Nicaragua. Gracias a todos por estar acá. Bueno, profesor, hemos llegado al final. Recordarles, sigan a Ediciones Puma. Quieren obtener un libro gratis, ya saben cómo hacerlo. Así que gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias, profesor. Esperamos tenerlo, si Dios quiere, en otra ocasión acá. Que Dios les Ya, muchas bendiga. gracias. A Hasta usted luego. también, gracias. Hasta luego.